Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. En este video veremos Caín y Abel, el origen del mundo nómada. Ahora iniciemos con Génesis capítulo 4, verso 1, donde dice, verso 1 del capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ensañado significa ira o rabia, le dio ira o le dio enojo, y que decayó es tristeza. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Se sentía triste, decaído y tenía ira. Para, para entender mejor esto, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 4. Versículo 4 del capítulo 37 de Génesis. Dice así. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El mismo caso que Caín. Ellos, al ver las preferencias de Jacob a José, lo aborrecieron y se ensañaron contra José, y por la ira no le podían hablar pacíficamente. Todo era conflictos. Lo más seguro es que lo ofendían pues, pues pensemos en esta época y cómo ofenden las personas. Entonces, o cómo ofenden los humanos, con groserías, griterías, calumnias que generan malos entendidos, hablar con los dedos o groserías con gestos. Pues si somos los mismos seres humanos, pues esto es lo que José debió haber vivido pues con su familia. Y lo mismo que Abel debió haber vivido con Caín. Ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, verso 7. En el verso 7 del capítulo 18 de Primera de Samuel dice así. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, si vemos esto, Saúl tuvo envidia de David, a pesar de que él mismo ser el rey. Y por su envidia, pues le vinieron malos pensamientos. ¿Cómo? El pueblo está a favor de David y no me aprecian a mí. Este pueblo pues no me valora, no, pues no miran lo que yo he hecho. A David, pues a David lo prefieren sobre mí. Y pues la prueba de estos pensamientos están en el capítulo, en el verso 28, y leamos y dice, pero Saúl viendo
y considerando, viendo y considerando, o sea que él tenía pensamientos, que Jehová estaba con David y aparte ya había pensado de lo del pueblo y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David por sus pensamientos y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces Saúl tuvo envidia de David y pues este ejemplo nos muestra que debido a esos pensamientos y a esta situación que Saúl vivía, le costó la enemistad con, con David. O sea, Saúl mismo se hizo enemigo de David por esta situación. Ahora vamos a Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 15. Verso 15 del capítulo 13 de Segunda de Samuel dice: Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de aborrecerme que el que me has hecho. Mas él no la quiso escuchar. Otro ejemplo de malos pensamientos. Amón usó de astucia para engañar y tomar a Tamar, su propia hermana. Pensémoslo hoy en día, la gente persiguiendo a otra persona por el WhatsApp y revisándole el teléfono y pues pretenden ser la persona de los sueños, de sus sueños, de la otra persona, y todo tipo de engaños para lograr pues lo que ellos desean, y eso se ve actualmente mucho. Vamos a Génesis 4:8 para mirar todo esto que hemos hablado, en qué se relaciona con la historia de Caín y Abel. Entonces en Génesis 4:8 dice de la siguiente manera: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Caín usó de engaño, como en los ejemplos pasados, él usó de engaños, como estos que vimos, y para hacer que Abel confiara en él y salir con él, y de esta manera fraguar lo que él estaba pensando. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 3, verso 27. Verso 27 del capítulo 3 de Ezequiel dice de la siguiente manera: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Vamos al verso 26 para entenderlo mejor. Haré que se pegue tu lengua a tu paladar y serás mudo. O sea que Dios volvió mudo a Ezequiel en ese momento, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Esto, el pueblo de Israel siempre fue rebelde, desobedecía a Dios haciendo lo malo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Génesis? Vamos a Génesis capítulo 4, verso 7. En el verso 7 del capítulo 4 de Génesis dice: si bien hicieres, está hablándole Dios a Caín,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le habló Dios a Caín, como le hablaba a Israel en la época de que Ezequiel le estaba hablando, y le habló en la época que Israel fue pueblo de Dios. Y ambos fueron rebeldes, porque aquí Caín no quiso escuchar a Dios. Pensaban hacer, ambos pensaban hacer bien, pero no. Solo hacían su propia voluntad, lo que ellos querían hacer. Ahora vamos a Ezequiel nuevamente, pero esta vez el capítulo 8, verso 4. Verso 4 de Ezequiel 8. Dice así: He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar. En esta visión, Dios le estaba mostrando el templo de Israel en esa época. Y entonces estaba en la puerta del norte, en el altar, aquella imagen de celo en la entrada. Y había una imagen de idolatría, de los ídolos paganos en esa época. Verso 6. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para, para perdón, hacen aquí para alejarse de mi santuario, para volver, para pero vuelve aún, y verás abominaciones mayores. Entonces, en esta visión, Dios llevó a Ezequiel al templo y le mostró su idolatría, o mejor dicho, la maldad del pueblo de Israel. Ahora vamos a Génesis 37, capítulo 31. Génesis capítulo 37, versículo 31. Y el verso 31 del capítulo 37 dice así: Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Entonces la maldad de ellos pues fue doble, o una maldad engendró otra, porque engañaron a Jacob, causándole sufrimiento, y vendieron a José y añadieron pues al engaño, a la venta de su hermano, un engaño, un dolor a su propio padre. Ahora vamos a Génesis capítulo 27, verso 41. El verso 41 del capítulo 27 dice así: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces aborreció o tuvo ira y pensó en matar a Jacob. Lo mismo que pensó Caín, o que hizo Caín, fue lo mismo que pensó hacer Esaú. Ahora vamos a Génesis capítulo 39, verso 14. Verso 14 del capítulo 39 dice: Y llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Entonces esta mujer aborreció a José, y no solo eso, sino que
ella, fraguando todo, acusó a otra persona de haber provocado todo, todo esto que había pasado. Tú, la culpa se la ligó a otra persona. Ahora vamos a Génesis 38, versículo 9, una hoja atrás, y dice: y sabiendo Omán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Entonces tenemos que recordar el contexto de la época, donde Dios les había hablado dando orden de levantar casa a sus hermanos, pero él no quiso escuchar a Dios y tal vez dijo: solo tengo que esperar, no hay que hacer nada ahora, tal vez después, eh, dejaré pues que pase el tiempo, o dejar sellar por las apariencias y decir: no, pues nosotros qué vamos a escuchar a un demonio, que también tiene que ver con esto de los malos pensamientos. ¿Cuántas veces no ha ocurrido esto? Que, pues, que decimos escuchar a Dios, solo que no escuchamos, y escuchamos solo lo que queremos escuchar, y lo que no queremos escuchar lo hacemos a un lado. Ahora vamos a Génesis 4, versículo 9. Verso 9 del capítulo 4 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldita seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y este fue el castigo. Los expuso para que fuesen nómadas. Y este fue el origen de los pueblos nómadas. Por castigo de Dios, ellos, desde ese momento, el ser humano se convirtió en nómada, en tribus nómadas. Ahora vamos al versículo 13, donde dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, seré nómada, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Eso es una profecía, y está relatando las cosas que le sucedieron a Caín más adelante. Y está también narrando todos los sucesos que vendrían, o todo el peligro que venía para este mundo nómada. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.